sencillo, un caso clínico que lo más probable es que salga algo así parecido en la prueba, que obviamente que tiende a evaluar lo que hemos visto. No vamos a ver cosas más avanzadas por ahora, ¿ya? Entonces ahí vamos a ir desarrollándolo todos idealmente para que se pueda abordar de la mejor forma, ¿ya? Entonces, habíamos hablado, ¿cierto?, de los anestésicos locales, y dentro de los que vamos a revisar por ahora tenemos la lidocaína y la bupivacaína, ¿ya? Entonces ya habíamos visto algunas características de ellos, ¿cierto? Y lo principal que ambos fármacos están destinados para realizar bloqueos locorregionales, bloqueos locales, ¿cierto? O algún bloqueo de algún tipo de estructura puntual, por ejemplo, alguna masa que haya que sacar, por ejemplo, etc. Entonces, lo primero que vimos con respecto a la lidocaína, que aparte de ser un anestésico local, también es un fármaco que se utiliza para el control de las arritmias ventriculares. ¿Okay? A diferencia de la bupivacaína, que la bupivacaína su uso va a ser exclusivo como bloqueos. ¿Okay? Entonces, la lidocaína no, la lidocaína tiene otros efectos, incluso tiene efectos antiarrítmicos, tiene propiedades también de analgésico somático y visceral, disminuye los requerimientos del CAM, ¿cierto? Ya no sé si habíamos hablado de lo que era el CAM, ¿sí? ¿Ok? Entonces, nos ayuda muchísimo, puntualmente. Habíamos hablado también que la lidocaína, no me recuerdo si en esta sección o en otra, pero que la lidocaína también se tendría a utilizar antes de fármacos depresores cardiovasculares. ¿Sí lo habíamos comentado acá o no? Sí. ¿Sí? ¿Ok? Entonces ya también comentamos a qué fármacos les podíamos llamar fármacos que generan depresión cardiovascular. ¿Ya? Entonces habíamos conversado de algunos. ¿Algún fármaco que genere depresión cardiovascular? Habían dicho. Opioide, alfa 2. Antagonistas del NMDA. Ok. Entonces generalmente cuando tenemos la opción, recuerden que primero que todo la lidocaína solo en caninos. En gatos sí se utiliza, pero como antiarrítmico y como bloqueo local. Pero para infundir la lidocaína en un paciente felino para generar, por ejemplo, disminución del CAM o en este caso generar analgesia somática visceral, no, es tóxica. ¿Ya? Así que hay que tener cuidado con eso. E incluso hay que tener cuidado con eso con los felinos cuando usted va a hacer algún tipo de bloqueo, por ejemplo, un bloqueo entre comillas tan sencillo, digo sencillo yo, pero como un bloqueo testicular, de que el momento de usted funcionar el parénquima testicular, hay que retraer el émbolo de la jeringa con lidocaína porque no vaya a ser cosa que justo haya pinchado un vaso. Entonces usted pincha justo un vaso y no retrae el émbolo, el infunde la lidocaína, lo más probable es que un porcentaje va a entrar a vía intravenosa. Y eso podría causar una toxicidad. Entonces siempre se recomienda que cuando se hace un bloqueo testicular en felino, que quizás muchos de ustedes lo han visto, no sé si lo han visto, pero generalmente hay que retraer el émbolo. Inyecto en el testículo, retraigo que no salga nada de sangre y si me aseguro bien de eso, infundo todo el contenido. ¿Ya? En el caso de los caninos no pasa eso. ¿Ya? Pero obviamente igual hay que tener cierta seguridad en el momento de inyectar, no porque el profe no dijo nada, el libro no dice nada, le doy con todo. No, igual hay que tener cierto resguardo. ¿Ok? Pero el canino no desarrolla esa toxicidad que puede ser letal como en el felino. ¿Ya? Entonces, dentro de los usos que tenemos con lidocaína, anestesia tópica, parches transdérmicos, son parches, probablemente tal vez un parche que uno lo saca, que tiene un adhesivo, y lo pega en la piel. También hay parches de fentanilo, ¿okay? Por ejemplo, en ciertos tipos de cirugías, por ejemplo, extensas desde el punto de vista de abordaje quirúrgico, cirugías de columna, muchas veces se podrían poner parches de fentanilo por encima del abordaje. Entonces, en la zona paravertebral, se pega un parche ahí de fentanilo. ¿Ya? Tópico, obviamente, para evitar el laringoespasmo en felinos, ¿ya? Y esto es súper importante, las dosificaciones van entre 0,1 ml a 0,5 ml total. ¿IET qué será? ¿IET? Intubación endotraqueal. ¿Ok? Entonces, siempre es recomendable, cuando usted vaya a intubar un felino, ¿cierto? Tiene que instilarle en los cartílagos a nuestro paciente felino la dosificación que está ahí establecida. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar, ¿qué cosa? El espasmo laríngeo.
y ya súmela todos los problemas que nos pueden dar los felinos en distintos ámbitos, clínica menor, toxicología, anestesia, etc., tenemos que prevenir esto. Porque si el paciente le llegase a hacer un espasmo laringio, que los cartílagos se cierran por sobreestimulación, sobre todo si no tiene un entrenamiento necesario de intubación en gato. Parece que ahí llegó un gato, me habían comentado un fantoma de gato. ¿O no? ¿Alguien sabe? No sé. Me comentaron. No tenemos acceso. Gato y caballo, ocupar ya. No, llegó un gato. Tengo entendido. ¿Pero el nuevo o el mismo? No, ni idea. No sé si era nuevo, viejo, no sé. Lo quiero echar una mirada si tiene ahí los cartílagos. Si se ve O sea, si lo puede traer sería ideal. más o menos real, lo podemos utilizar. Profe, y para bloqueos locales, entonces para gatos, ¿cuál es de preferencia? ¿Qué cosas de preferencia? Utilizar lidocaína, bupivacaína. Eso lo estamos viendo ahora. ¿Ya? Entonces, con respecto a esto, háganlo siempre, por favor. Siempre. Entonces, sobre todo si usted no tiene el entrenamiento necesario para intubar, instile primero lidocaína en el gato. ¿Ok? No es difícil, pero necesita un buen laringo, que tenga una luz, obviamente, que usted cuando vaya a hacer la paleta hacia arriba, que de fija y no haga una luz intermitente como onda disco, ¿ya? Que a veces pasa, a mí siempre me pasaba cuando iba a tal clínica. Ocupaba el laringo, todo bien, uno lo probaba, se lo miraba uno, bien. Pero el momento de intubar, no sé, parece que el laringo sabía que iba a ocupar para intubarlo, y empezaba los barros de y lo probaba en uno mirándolo, nada, fijo. Lo ocupaba, empezaba a traer la lengua, bajaba, para empezar. Me nervioso. Me aburrí la cuestión. Así que desde ahí en adelante yo mi laringo para todos lados. ¿Ya? Porque eso les hace perder tiempo. Sobre todo si un paciente crítico, usted necesita una buena iluminación. Entonces va a perder tiempo en que haga este pestañeo a la luz, o hay veces que también me ha pasado, que voy ahí, pongo el laringo y al momento de hacer el clic para que prenda la luz derechamente no prende. Y el laringo tiene las pilas, no tiene pila, o están las pilas descargadas, o cualquier motivo. Entonces hay que tener en cuenta eso, sobre todo en pacientes críticos que requieren intubación rápida. ¿Ok? Entonces, instilamos, ¿cierto?, la lidocaína, esperamos 1 o 2 minutos, no más que eso, y luego procedemos a intubar. Al gato. ¿Ok? Con respecto, ahí están las dosis para bloqueos testiculares, tanto para caninos como felinos. 0,05 ml kilo. Y eso está expresado para la lidocaína, perdón, que está al 2%, que es la que más se utiliza. ¿Ya? Y la que más se utiliza es la lidocaine, que es la de Drug Pharma. ¿Ya? Pero la que está al 2% está calculado, yo les dejé ahí ese cálculo amigable para que no se enoje nadie, ¿cierto? Pero es exclusivo para la lidocaína que está al 2%. ¿Ok? 0,05 ml kilo por testículo. ¿Ya? Por testículo. ¿Ok? Bloqueos periféricos, ¿a qué se le habla acerca de un tipo de bloqueo periférico, perdón? Tiene que ver con los bloqueos que uno haga, por ejemplo, no sé, hay que sacar una masa, por ejemplo, ¿ya? Y la masa en particular, ¿cierto? Recuerden que hoy día las tendencias de anestesia van todas complementadas con anestésicos o bloqueos locales, ¿ya? Entonces, si queremos, por ejemplo, sacar algún tipo de masita propiamente tal, o queremos, por ejemplo, en este caso, hacer un bloqueo periférico, por ejemplo, del plexo braquial, porque van a amputar al paciente, ¿ya? Y lo van a amputar, no sé, de la escápula hacia abajo, ¿ok? Entonces, estas son las dosis para hacer ese tipo de bloqueo, ¿ok? 0,05 a 0,4 ml kilo, también se los dejé ahí en dosis práctica, pero lido al 2%, ¿ya? 2%. Más adelante vamos a ver, porque todavía no es la unidad de ver específicamente bloqueos cómo se hacen, pero la mayoría de los bloqueos que vamos a ver acá, porque se entiende que no podemos tener un ecógrafo para acá, pasar a un paciente, mire, guíese de manera ecoguiada, y es más complejo, eso requiere obviamente mucho más entrenamiento. Entonces, sí podemos hacer estos tipos de bloqueos, pero vamos a tener que repasar harta anatomía. Porque los bloqueos que uno hace, los periféricos, sin guía ecográfica, se hacen exclusivamente a través de referencias anatómicas, ¿ya? Que se llama la técnica a ciegas. Entonces uno se fija en ciertos rangos anatómicos del paciente y según lo que se describe por la técnica, usted hace la punción e infiltra el anestésico.
¿Ya? Entonces los que tienen por ahí medio en polvo, ¿cierto? El Koenig, los otros libros que ocupaban de anatomía, el Sison. ¿Cuál más ocupaban de anatomía? El de las profes. El de los profes. ¿Cuál es? Hecho por como los que profes. adaptó un libro con ¿Ya? otro profesor y entre ambos uno como el libro de anatomía. Y ese nos pasaba para ver cómo se Ah, ya. La medicina que parece y otros más. Y obviamente cuando digamos Entregué ya referencia. vamos a presentar los libros de bloqueo, donde sale así paso por paso, dice ya. Esta pena clínica dice, insértese cráneo dorsal al músculo serrato ventral, ubicando anatómicamente la vértebra L5 con su pulgar y introduzca la aguja de esta manera. ¿Ya? Pero obviamente tenemos que guiarnos anatómicamente. ¿Ya? Si no, obviamente vamos a dar la hora que se hace el bloqueo. ¿Ya? Bloqueo epidural, ¿cierto? Se entiende que obviamente va a través de la vía epidural, ¿cierto? Y la dosificación va a depender obviamente de cuánto usted quiere bloquear. Por ejemplo, esta dosificación es para nervios de L1 o T9, respectivamente, o sea, 0,2, T1, 0,3 hasta T9, y desde lumbosacro. ¿Okay? Entonces, dependiendo de lo que uno quiera bloquear, es la dosis que va a utilizar. ¿Ok? Anestesia espinal, lo mismo. Anestesia regional intravenosa o bloqueo de Beard, que se llama. No sé si lo han escuchado. ¿Ya? Es un bloqueo que se hace poniendo un torniquete en el paciente y se hace el bloqueo por la vía intravenosa. O sea, usted pone una cánula, por ejemplo, hace un bloqueo acá arriba con un torniquete y va a anestesiar solamente este segmento. ¿Ya? También lo vamos a revisar. Y por último tenemos, ¿cierto? Como fármaco antiarrítmico. ¿Ok? Antiarrítmico. 1,4 miligramos, esa es la dosificación, bolo lento, seguido de un CRI de 40-80 microgramos kilo minuto. ¿Ya? Esto es sencillo transformar, ustedes saben que en microgramos hay que dividirlo en 1000 y ahí nos da miligramos por kilo. ¿Ya? Más sencillo, si usted tiene una bomba de infusión, que hay una parte de unidad que vamos a aprender a utilizarla. En la bomba hay una parte donde usted introduce los datos del paciente, el peso del paciente, la concentración del fármaco, la dosis que la pone tal cual, por ejemplo, 40 microgramos kilo minuto, y la bomba hace el cálculo y después lo tira a otra pantalla y dice cuánto se infunde. No hay que hacer nada más. Ahora, si usted no está segura con la bomba, tendría que hacerlo manual y comparar, obviamente, los datos. ¿Ya? Nunca nos fiemos de los equipos. Ya pueden ser muy buenos y todo, pero generalmente cuando ustedes están empezando a tener más conocimientos de equipos más avanzados, yo las primeras veces hacía el cálculo manual y después me iba a la bomba a ver si daba lo mismo. Por si acaso. Por si acaso. Y los cálculos daban igual. Entonces obviamente ya después uno tiene más confianza en su equipo y todo. ¿Ya? Pero si está recién empezando a utilizar un equipo, haga un cálculo manual y que este sea convincente con el resultado que da el equipo. ¿Ya? Pueden ser muy buenos los equipos, pero las máquinas fallan. ¿Ya? Bueno, nosotros también fallamos. ¿Ya? Profe, ¿esas dosis son para caninos y felinos? No, recuerde que esta como antiarrítmico para gato es la mitad, son de 10 a 20 microgramos como antiarrítmico. Y aquí en dosis de bolo de carga son de 0,1 a 0,2 miligramos kilo. Ya. Esto es para gato. O sea, perdón, esto es para perro. Ya. Ya, esto es para perro. ¿Ya? ¿Y las otras de arriba? Todo para canino y Ah, ya, para ambos. Sí. ¿Ya? ¿Ok? Yo había comentado, ¿cierto?, que la lidocaína yo la puedo utilizar muchísimo antes de los fármacos depresores. ¿Ya? Mientras el paciente es más cardiópata, mientras más tiene alteraciones cardíacas, más aplico la lidocaína. ¿Ya? Justamente para proteger al corazón de posibles descompensaciones que hayan al administrar fármacos que son depresores. ¿Ya? Hasta ahora nunca he tenido ningún problema. ¿Ya? Al aplicar lidocaína intravenosa, obviamente se entiende que si el fármaco se aplica por esta vía, tiene que ser lento. ¿Ya? Nadie nos apura a hacer el procedimiento, hay que hacerlo lento y ir evaluando al paciente cómo va respondiendo. Pero en la mayoría de los casos, cuando usted aplica lidocaína intravenosa en un canino, el paciente no tiene ningún cambio desde el punto de vista clínico evidente, que usted lo vea que se desplome, por ejemplo, pasa algo, no pasa absolutamente nada. Nada. Todo el efecto tiene que ver a nivel cardiovascular, pero clínicamente el paciente no hace nada.
Nada. ¿Ya? Profesor, para disminución de requerimientos de presores no se puede utilizar el gato. No. No. ¿Y en qué caso dijo que se podía utilizar el gato? Solamente cuando hay arritmias ventriculares. Pero una arritmia así grosera. Arritmia diría con bloqueo. ¿A quién le tocó esos bloqueos? ¿Quién le tocó los bloqueos ventriculares? ¿Alguien ni se acuerda de los temas? Bueno, el que le tocó arritmia ventricular, ahí van a comentar eso. ¿Ya? Ok. ¿Vamos a mirar hasta aquí o no? Sí, ya. ¿Y cuál es la dosis de gato? Sí, porque todavía no. ¿Cómo, perdón? ¿En gato? En caso de que sea una arritmia muy grave. La dosis de carga es 0,102 miligramos kilo. Y la dosis en este caso en CRI va de 10 a 20 microgramos kilo minuto. ¿Ya? Entonces después vamos a ver también los bloqueos periféricos, por ejemplo, cuando hay que sacar una masa, que a veces puede ser una masa pequeña, pero obviamente bloqueen esa masa. Porque va a hacer que el paciente tenga menos requerimientos en este caso, de fármacos de mantención anestésica, que se mantenga más estable. Y la verdad que es bastante sencillo hacer los bloqueos de masas. Masas tumorales, por ejemplo, algún tipo de lipoma, cualquier masa. Bloqueen todas las masas. ¿Ya? No se van a demorar mucho más. Y aunque se demore, no importa, mientras esté anestesiado, el cirujano tiene que estar ahí tranquilo. Bloqueado. ¿Ya? Entonces, con eso les va a ayudar muchísimo a que nuestros pacientes se mantengan estables en la cirugía y que no tengan los DIO. ¿Ok? Entonces, con eso, obviamente, nos aseguramos que el paciente va a andar todo bien. Aunque sea una masa muy chica, no importa, bloqueenle igual. No importa, eso le va a ayudar al paciente a que no tengamos inconvenientes en el intraquirúrgico. ¿Ya? Bupivacaína. Ahí se lo dejé marcado únicamente como anestésico local. ¿Ok? Desde diferentes bloqueos, ¿ya? No exceder, en el caso de la bupi, los 2 miligramos kilo en gato, para los bloqueos, en gato. Por ejemplo, en este caso, bloqueos testiculares, etc. Anestesia tópica, ¿a qué se refiere tópico? Cuando usted, por ejemplo, hay algunos vaporizadores de bupivacaína y de lidocaína también. No son tan efectivos, la verdad, ¿ya? Pero... por ejemplo, a veces, no sé, hay que sacar una masa y antes de todo se le pega un par en este caso ¿cómo se llama ese término? De aspersor, ¿ya? En este caso del spray, ¿cierto? Un par de dosis no más que eso, ¿cierto? Y después igual forma el bloqueo desde el punto de vista cutáneo. Infiltración local, lo que ya habíamos visto, aquí se los dejé ya expresado en miligramos kilo. Profe, en la anestesia tópica, por ejemplo, pueden estar las cremas que son como que se ocupan para tatuajes, que ahora, por ejemplo, lo quieren implementar para el uso de insulina, para poder hacer el proceso de canalización más fácil, más amigable. Se podría, sí, se podría utilizar en esos casos. ¿Ya? Tenemos intraarticular. Okay. La bupivacaína generalmente va desde el 0,25% en adelante hasta el 0,75% de concentración de la bupivacaína. ¿Okay? Generalmente no se recomiendan utilizar volúmenes por bajo el 0,25 porque si no el efecto es muy poco y tienen que ocupar mucho volumen. Entonces generalmente la bupivacaína que más ocupa está al 0,5% y al 0,75%. ¿Ya? Entonces, bajo esos volúmenes van a ocupar volúmenes muy altos de bupivacaína. ¿Okay? Entonces, de 0,5 para arriba es una buena concentración. ¿Ya? Corneal, bloqueo testicular ahí también, bloqueos periféricos, anestesia epidural, lo mismo las indicaciones y la anestesia desde el punto de vista espinal. ¿Okay? ¿Cuál es la gran diferencia desde el punto de vista clínico entre la bupivacaína y la lidocaína? Tiene que ver con la potencia del fármaco y con la latencia, el tiempo que dura el efecto. La bupivacaína es mucho más potente y dura más tiempo el efecto, estamos hablando de 6 a 8 horas aproximadamente, el efecto. Por otra parte, la lidocaína obviamente es menos potente y el efecto también es menor, 2 a 3 horas, no más que eso. 2 horas diría yo. ¿Y la bupi cuánto? Hasta 8 horas.
¿Ya? Entonces, obviamente, si yo sé que, por ejemplo, el paciente va a entrar a una cirugía que va a ser traumática, por ejemplo, que hay que hacerle un bloqueo pensando que va a tener un postoperatorio bastante riguroso, doloroso también, quizás sería mucho más eficiente aplicar bupivacaína. ¿Ya? Porque la cirugía, pónganse que una cirugía traumatológica dura por lo bajo unas 2-3 horas. El paciente va a despertar y por lo menos va a sentir un dolor intenso las siguientes 2 horas. Y aquí tenemos 5 horas ya. ¿Ya? Y luego de eso, ¿cierto? Nos quedaría un chance de un par de horas más de latencia de bupivacaína. ¿Ya? En algunos casos también se utilizan, por ejemplo, cirugías muy traumáticas, se utilizan sondas que van directamente conectadas en la zona de la lesión a la parte externa del paciente, y con eso usted le va infiltrando cada ciertas horas, obviamente si la latencia es de 6 horas, en las próximas 6 horas usted le vuelve a incorporar este anestésico local que va a estar conectado por sonda a la zona de la lesión. ¿Ok? Para que obviamente seguir generando un bloqueo más permanente. Ya, ¿vamos bien hasta acá o no? Sí, Sí. ya. Profe, ¿esas dosis eran a 0,75? ¿O 0,75. las que dejó? Sí. Todas esas son a 0,75. Ok. Avancemos. Miren, hay algunos Ah, sí, bloqueos, po. yo se los puse a modo de imagen ahora, después los vamos a ver con mucho detalle. ¿Ya? Pero es solamente para que vean algunos usos que le podemos dar a estos fármacos. ¿Ya? El primero es un bloqueo de la rama mandibular. Y lo que hace, aquí hay que tener en cuenta alta anatomía. ¿Ya? Porque este es uno de los bloqueos que obviamente se hace un bloqueo cerrado porque uno entra por el foramen mentoniano, que es de un calibre que entra una aguja de 27G. ¿Qué color es la aguja 27? Naranja o gris. Naranja. Naranja porque la gris es 10. Naranja o ¿Qué gris. color tiene la 27? Esa es 30. Ah, ¿esa? Es naranja entonces. Naranja. Mandarina. Vamos a tener que encontrar un cuadrito de aguja, diámetro un cuadrito de aguja. Yo sé que la de 21 es la ¿Cuál es la verde. 27? ¿Qué color es la 27? ¿La naranja o no? Pero sin chat GB. Pregúntale si es la naranja. Siri. ¿Ah? ¿Qué color es la 27? ¿La aguja 27? Es naranja. ¿Marrón tienen acá? Es naranja. Sí. ¿No sabes? Es naranja. Regale un 7. Es naranja. La 30 es gris, como la que está ahí. La 30 es más delgada. El número es más grande, el calibre es más pequeño. Una. La 21 es verde. La 23, La la 21 es 23 es verde. celeste. Sí. Y la La roja. amarilla. No. María por la casa. Yo te mandé el otro día por Entonces, por ejemplo, Instagram. el foramen mentoniano aguanta Creo un que sí, calibre, creo que te la dependiendo del mandé. paciente, pero aguanta un calibre de máximo Pero sí, máximo nos mandamos por 23G. cosas. Entonces tenemos que guiarnos anatómicamente bien. ¿Ok? Vamos a ver después cuando veamos bloqueos probablemente tal, cómo se hace la técnica, las referencias anatómicas. No lo voy a comentar ahora porque no entra dentro de la prueba eso. ¿Ya? Pero sí tenemos que tener en cuenta que se utilizan acá estos bloqueos. ¿Ok? ¿Y qué van a bloquear? Principalmente hasta los molares. Por lateral a donde yo estoy haciendo el bloqueo. No es que inyecta acá y se bloquea todo. No. Es una rama por que yo voy a bloquear. Entonces, si por ejemplo en el caso de este traje, o profilaxis dental, como dicen ahora, con exodoncia, si tendría que hacer bloqueos bilaterales en ambos arcos. ¿Ok? Para que sobre todo, y cubre hasta incisivos centrales, o sea, de aquí hacia atrás. Entonces tendría que hacer por ambos lados para que cubriera el arco mandibular completo.
por mandíbula. ¿Ya? Se puede hacer sin problema. Eso se puede hacer a ciegas, pero obviamente con referencias anatómicas. Se puede hacer. ¿Ya? Aquí tenemos el bloqueo retrovulvar, ¿ya? Que se utiliza para enucleación, o parece que tiene otro nombre ahora igual a enucleación. Yo me dijo un cirujano, ya no se llama enucleación. Te felicito, estás actualizado. Me dijo otro nombre, no me acuerdo. Yo lo conozco así, ¿ustedes lo conocen así igual? Sí. Pero ese es cuando Desactualizadas. Entonces, estos bloqueos nos sirven, obviamente, Paro. aunque el paciente, insisto, aunque el paciente esté correctamente anestesiado de manera general, que usted haya diseñado una buena estrategia anestésica y analgésica, bloquee el ojo, por favor. Porque ahí hay unas terminaciones nerviosas retrovulvares que son muy sensibles en este caso, a que el sistema simpático nos genere alteraciones. Si no, usted tóquese el ojo cuando se pinza el ojo, se punza el ojo con algo, a veces puede ser una basurita y está todo el día con el ojo dolorido. Aquí se lo van a sacar. Me da miedo. ¿Ok? Entonces los bloqueos que se hacen es justamente llegar a los nervios que están retrovulvares. Se hacen bloqueos por referencias anatómicas, por la cuenca, ¿cierto? Ósea. Va uno que va por dorsal hacia abajo, bueno, vamos a ver con más calma, pero se llama en trípode. Arriba, abajo, por la cuenca, obviamente, no tengo que funcionar el ojo. Está el ojo acá y la aguja entra así. La de arriba entra así y después van por lateral, por medial y por lateral. Pero no tocan el ojo. Sí, y por lateral y medial, por todos lados. Son 4 puntos. Sí, 4 puntos. ¿Ya? Entonces después, luego de eso, le dice a su cirujano, por favor, siga usted. ¿Ya? Entonces eso también disminuye todo. El cirujano ¿qué hace? Mete una pinza, fuera. No, yo digo en forma que la haga así, yo no lo he visto así. ¿Ya? He visto tantas Pero cosas. justamente eso evita, ¿cierto? Se imagina. Evita, ¿cierto?, que se estimulen vías nociceptivas. Entonces, independiente que el paciente esté anestesiado y no se mueva, hagan el bloqueo. Este de acá, este es un bloqueo más avanzado que requiere eco guiado. No es probable que sea ese un cuadrado lumbar para bloquear abdomen, pero eso ya requiere ecografía. ¿Ya? ¿Les gusta la ecografía? Ay. A mí sí, es verdad que voy a tomarlo. ¿Cómo se llama ese? Ese lo más probable es que sea un bloqueo del cuadrado lumbar. Sí, pero después vamos a ver todo eso como un detalle. Y ahí vamos a decir cuál les va a servir en la práctica, porque obviamente después en su currículum tienen que poner ahí si es un curso de anestesiología y manejo del dolor, pero no hago bloqueo con guía. Solo técnica así. ¿Ya? Entonces, técnica así sirve muchísimo. ¿Ya? Vamos a ver con calma. Y aquí tenemos una epidural, ¿cierto? Se puede usar en cesárea, en todo lo que usted quiera bloquear del miembro posterior. Amputaciones, haga un bloqueo epidural. Depende de lo que usted, de cuál forma va a utilizar. ¿Ya? Si es pupi o lío. 6 a 8 horas. Incluso hay veces donde uno podría hacer, pero eso no estamos adelantando, pero uno podría combinar un anestésico local con un opioide y se lo infunde por epidural. Vamos hermano. Y bueno, ahí lo vimos la gran mayoría de ellos. ¿Ya? La idea por ahora en la prueba no es que describan estas técnicas. En las pruebas, las otras que vienen sí, pero en este caso no. Que sepan ustedes que se ocupan para ciertos eventos y principalmente para que nos sirva hacer este tipo de bloqueo. Reducir los requerimientos anestésicos, reducir los requerimientos de inducción, mantener el sistema nervioso autónomo
parejito, no, es parejito en la prueba, ya, pero obviamente que esté estable, sistema nervioso autónomo, y que obviamente no haya Nivelado. estímulos nociceptivos, eso es finalmente lo que se busca. ¿Ya? Uy, que me arde el ojo. ¿Arde el ojo? ¿Ves? Vamos a hacer un bloqueo. Enucleación. Gabapentinoides. ¿Ya? Dentro de los gabapentinoides, los más utilizados en anestesia, pero desde el punto de vista preanestésico, porque no va a dar una pastilla a un paciente que está anestesiado por el esófago para adentro. Ya cuando está intubado y todo. No. Se entiende que todos estos manejos se hacen en estos pacientes que son, por ejemplo, muy asustadizos, por ejemplo, pacientes que son muy ansiosos, ansiedad con agresividad y todas las combinaciones posibles. Y que todo esto, usted lo evalúa ¿dónde? En la consulta preanestésica. No puede llegar un paciente al mismo día de la cirugía ansioso. Y usted dice, uy, ¿cómo muy ansioso? No, eso no puede ocurrir. No puede ocurrir. Entonces el paciente viene premedicado de la casa. ¿Ya? ¿Qué podemos utilizar ahí? Podemos utilizar en este caso, ¿cierto? Gabapentinoide, que podría ser pregabalina o gabapentina, dependiendo de lo que usted quiera lograr. Se podrían ocupar solos o combinándolas con trazodona, ¿ya? Como un inhibidor de la recaptación de serotonina. Eso es lo que hace la trazodona. ¿Ok? Entonces, va a depender de lo que usted quiera lograr con su paciente. A veces con la gabapentina no es suficiente. No aumente la dosis, potencielo con otro. ¿Ya? Potencielo con otro. Pero dice que el trazodona es solo para potenciar, o si yo quisiera usar en conjunto, tengo que disminuir la gabapentina o la pregabalina. Es que va a depender con cuál parte. Yo generalmente nunca parto combinado. Pero, y generalmente cuando damos estas administraciones, por ejemplo, nos la damos un día antes del evento anestésico. Sobre todo cuando pacientes que nunca han tenido experiencias con este tipo de fármacos. La medicación generalmente yo la vengo prescribiendo unos 4 días antes y le digo al propietario que nos comente cómo el paciente va tolerando esto y cómo va respondiendo. Entonces, siempre partamos con dosis establecidas. Si el paciente dice, ¿sabe qué, doctor? 10 miligramos kilo en el perro, pesa 10 kilos, ¿cuánto hay que darle? ¿Cómo? ¿Cómo? Es que no le 10 miligramos kilos y el paciente pesa 10 kilos. No, No, que le gabapentina a un paciente, ¿cierto? Nos dice que la dosis es 10 miligramos kilo. ¿Ya? Y la gabapentina, hagámoslo fácil, viene una gabapentina 100 miligramos. Y el paciente pesa 10 kilos. ¿Cuánto hay que darle? Un comprimido. Uno. Bien, un comprimido. Costó, yo sé que costó, pero llegamos, un comprimido. Es que fue mental. Entonces, pasamos con uno cada 12. ¿Cuántos días antes de la cirugía si el paciente nunca ha tenido experiencia? 2-3 días antes, cada 12. Y le va preguntando al propietario que le reporte. Dice, doctor, ¿sabe qué? Le di el primer día, las primeras 24 horas, nada, no pasó absolutamente nada. 4 días antes dijo. Nada. ¿Ok? Sumémosle trazodona. Dosis de la trazodona en perros, también 10 miligramos kilo, ¿cierto? Y en gatos 50 miligramos totales, si es pequeño o si es muy inquieto, ¿cierto? O es muy agresivo o todas las anteriores, 100 miligramos totales. Entonces, en el perro, por ejemplo, vemos que con la gabapentina, el paciente obviamente no genera mayor cambio, sumemos trazodona. ¿Ya? Y podemos sumar la trazodona incluso en la misma dosis. Si vemos que el paciente no tuvo ninguna reacción a la gabapentina, ninguna. Digamos. ¿De qué depende si yo empiezo con una gabapentina o con la trazodona, por ejemplo? ¿O da lo mismo? No da lo mismo. Va a depender de lo que usted va a inhibir. Si por ejemplo si el paciente es más ansioso, muy ansioso, yo partiría con trazodona. Y voy potenciando con gabapentina. Porque la gabapentina interfiere con el neurotransmisor. Dígame GABA, por favor. Gabapentina, ¿ya? Pero la trazodona inhibe la recaptación de serotonina, que tiene que ver directamente con los estados ansiosos del paciente. La gabapentina es más para dolor y como genera cierta sedación por la interacción con GABA, el paciente se seda un poco. ¿Ya? Pero la trazodona de aquí lo baja. Hoy baja un poco. Entonces, en el caso de pacientes que sean ansiosos y que esa ansiedad obviamente se potencia con agresividad, partan con trazodona. Partan con trazodona.
¿Ya? Entonces, ahí van evaluando ustedes. Van evaluando cómo responden. El trazodona en ningún caso los va a dejar así durmiendo, no es para hacerlos dormir, solo los baja. No, no lo bajan bien. No. Así que no le dé más de la dosis. No va a quedar como un trapo, porque eso no es el efecto. Ojo sí que podría desarrollar el síndrome serotoninérgico. Español. ¿No conocen eso? Eso lo vi en farmacología. Pues. No sé, ya lo perdí. Ya, pues preguntemos al tiro. ¿Quién quiere hablar del síndrome de serotoninérgico? 2 diapos. Bonificación para la primera prueba. ¿Cuándo sería? No sé cuándo tenemos. La otra semana es No vamos a tener clase. Pero para más adelante, pues de vuelta. Ya. A la 1, a las 2. Ya. ¿Me repite el nombre del síndrome? Síndrome serotoninérgico. ¿Ya? Entonces vamos a ver lo que ocurre. Profe, la Porque otra quiero que mueva la el pata. otro miércoles no hay Póngame la clases, boca. ¿no? No hay que venir. Hay que venir. Ay, no. Pero es que yo voy a contar la orden que me dieron a mí. Ya, ustedes verán si vienen o no. ¿Ya? Pero a mí me dijeron que hay que informar que no hay ninguna actividad, no hay prueba, no hay nada. Yo tenía una prueba con una sección el miércoles. Vamos a ver qué va a pasarla. No se pueden hacer pruebas. Lo único que no se puede pasar si es que el alumno tiene laboratorio. No, solo el Solamente por el miércoles. 10. Solo el miércoles. Solo el miércoles. Ahí mandaron un correo a nosotros donde decía que las actividades se suspenden, pero en el caso de ustedes que son Tienen que venir a diurnos, firmar, las actividades son allá en la cancha. Qué Se supone que hay que estar todo el bloque que nos corresponde en clases allá. Voy a venir solo por eso. Pasar lista y todo el tema. Yo tengo que venir porque si no vengo obviamente no me pagan. Pues, pero yo tengo que ir a marcar, es como si fuera clases, pero yo tengo que hacer igual el marcaje de entrada y salida. Pero Fino puede dejar a todas. Entonces, Un regalo, po. Y yo no puedo decir nada, pero... Nadie va a decir nada. Eso es lo que me dieron a mí. La clase, que comillas, corre igual, se pasa la lista y todo. Y los chicos van para allá. No, no puedo hacer eso porque... Pero nadie va a Sí, decir tengo que nada. venir. Entonces, eso. Y para el vespertino, lo mismo. También yo tenía prueba con vespertino el otro miércoles. Parte a las 6:30 hasta 10 para las 11. En la pedra. Todo el preparadito. Profe, que va a estar Yo no sé qué van a entretenido. hacer, qué actividad se va a hacer. Ni idea. Pérdida de tiempo. Pero, profe, ¿por qué no puede hacer todo? hacían juego, mandaron una planificación. ¿Ah? Sí, el puro miércoles. Pero ¿Por qué no todo lo el hacen el miércoles y para estar sentado ahí en la cancha. No, porque... Prefiero eso, estar yo creo que sentada en la mi problema. sentadilla. Ustedes saben que yo acato órdenes nomás. Ah, Sí, claro. había un programa que era la gincana, tirar la cuerda, todo eso. Ay, que hay gente que viene de otros lados. Mira, porque viene de Ovalle. Tenemos que ir a diario, pero es que tú eres de Ovalle, tienes que viajarte la Que eso es lo que le digo. ¿Qué pasa? Que viajan todos los días. Ya, a eso lo veo ustedes, le pueden preguntar a la coordinadora, a la doctora, no sé, pero esa es la información que tengo yo. Vean ahí ustedes, ¿ya? Sigamos. Creo que ese síndrome ocurrió entonces porque se le da mucho más trazodona. Sí, porque la trazodona es un inhibidor de la recaptación de serotonina. Y eso también ocurre cuando se da mucho paracetamol, tramadol en perros. En perros. Como el tramadol también está clasificado como un inhibidor de la recaptación de serotonina, a dosis altas se produce el síndrome serotoninérgico. Entonces, ahora, pero me tiró para otro tema. Pues. Entonces, por eso es que hoy en día, que vamos a ver después en farmacología aplicada, el fármaco que está reemplazando al tramadol en caninos, que no produce el síndrome serotoninérgico, es el tapentadol. Es inhibidor de la recaptación de la serotonina, eso dijo. No, el tapentadol no. No, el trazodona. Sí. Que yo conozco a un adulto que le dieron trazodona para dormir. Sí, por supuesto. Pero ¿y si usted dice que no hace dormir? O sea, lo va No, a no, bajar pero nomás. obviamente si usted está más calmo desde el punto de vista central,
Y si está muy, Pero por vamos ejemplo, a la ver. zona se da para estados ansiosos. ¿Ya? Por eso, pero los bajan, ¿no? Baja, pero yo sé que genera obviamente tranquilidad, genera una sensación placentera que obviamente lo induce a dormir cuando usted tiene problemas del sueño. ¿Dónde dormimos habitualmente? En la noche. ¿Ya? Entonces es que yo me tomé la pastilla en la mañana y me hace dormir durante la mañana. Se va obviamente a estimular en las horas de sueño. ¿Ok? Somos una trazadora, los que no pueden dormir en la noche. Es lo más cercano que pueden tomar. Y con GABA también. Con GABA. No, eso va. ¿Ya? Te doy un dato. Ya. ¿Tres? ¿Cuatro? 3. Hasta las 2 Ah, no. Pregabalina. La pregabalina, ustedes saben que es el homólogo de la gabapentina. La única diferencia tiene que ver con la biodisponibilidad. No hay más diferencias que esa. La biodisponibilidad de la pregabalina es mayor a la gabapentina. Entonces, si usted necesita que el paciente tenga un menor efecto y más en el tiempo, parta con pregabalina. Para el punto de vista para manejar el dolor. Por ejemplo, ¿cómo lo llevamos esto a la anestesia? Supongamos que hay un paciente que viene a una cirugía traumatológica. El paciente se fracturó, por ejemplo, lo atropellaron, se estabilizó la fractura con un vendaje Robert Jones. ¿Lo conocen los vendajes Robert Jones? Ya, estamos bien. Le pusieron un Robert Jones, entonces mientras le hacen toda la batería de exámenes, se va a operar en 2 días más, por ejemplo. Pero el paciente tiene una fractura. ¿Pasaron radiología? ¿Cómo se llama? ¿Ya lo pasaron? Ah, bueno, técnicamente entonces. El paciente tiene una fractura completa, desplazada, cabalgada de la diáfisis media del radio y culo. ¿Sí? Entonces, esa fractura que requiere obviamente resolución quirúrgica, pusieron un Robert Jones para evitar más desestabilización de la que ya tiene, pero ese paciente va a cirugía, obviamente que desde el punto de vista quirúrgico requiere mucha tracción porque hay que sacar ese cabalgamiento y eso genera mucho dolor, intraquirúrgico y postquirúrgico. Entonces, ¿qué dice usted? Ok, este paciente, como yo sé que lo van a mover mucho, que van a resectar quizás parte de hueso, que le van a poner implantes, que van a pasar corticales con tornillos, con taladro, etc. Previamente, usted lo deja con AINES y gabapentinoides para esa cirugía. Entonces, por ejemplo, como usted sabe que ese paciente va a sufrir mucho movimiento, mucha tracción y quiere una buena biodisponibilidad, deja pregabalina con un AINES. ¿Cuál AINES? Obviamente que esté orientado a la parte traumatológica, un coxígeno. ¿Ya? Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? Que si usted al paciente lo está premedicando unos 3-4 días antes para una cirugía traumatológica, si va a ocupar opioides, reduce la necesidad de opioides en el intraquirúrgico. Porque generalmente se ocupan opioides en cirugía traumatológica, generalmente. Entonces ya el fentanilo no lo va a ocupar a 3 microgramos kilo minuto. ¿Sí? Tienen que bajar esa dosis. Y lo mismo con todos los otros fármacos depresores. Vaya bajando la dosis de los fármacos depresores. Profe, cuando se baja la dosis, ¿se reduce a la mitad de inmediato o se va haciendo? ¿Cuál? ¿Qué dosis? Por ejemplo, en el caso del fentanilo, o sea, cuando reduce las necesidades de opioides, ¿cómo hago la reducción? Ya, lo primero es que todos los opioides tienen rangos posológicos. 2 a 5, día 20, etc. Entonces usted va a ocupar la dosis mínima. Ah, ya. La dosis mínima. ¿Ya? Y va evaluando al paciente. ¿Ya? ¿Eso reducción es solamente intraquirúrgico? No, en el caso, por ejemplo, del postquirúrgico también. Si el paciente queda con alguna opioide para la casa, por ejemplo, o está en el postoperatorio en clínica, por ejemplo, el paciente cuando ya está incorporado va a estar tomando pregabalina, ¿cierto? Y lo más probable es que también quiere con alguna infusión de algún opioide. Bajen esa dosis de infusión. ¿Ya? ¿Vamos bien o no? Perrugato. Me dejó Ay, que dice solo 20. No, me faltó P y G. Y arriba igual, perrugato. Y la
dosis de gato es la misma. La misma. Puede llegar hasta 5 miligramos. Recuerden también esos pacientes que tienen, por ejemplo, dolor crónico reagudizado. ¿Cuál utilizaría? ¿Gabapentina o pregabalina? Pregabalina. Iniciando con pregabalina, hacer unos 10-15 días y si quiere se podría cambiar a gabapentina. ¿La gabapentina si la venden en comprimido? Es que yo solo he visto en cápsula. En lo que usted quiera, porque la puede hacer como recetero magistral. Lo mismo que la gabapentina. Pero generalmente la gabapentina está en cápsulas y comprimidos. En ambos están en la presentación. Solo en cápsula y la tenía que estar pesando. ¿Cuál es la pregabalina? La gabapentina. La gabapentina. No, hay un comprimido. Sí. Uno que se llama... Vamos por el nombre comercial. ¿Ah? ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta con respecto a utilizar estos fármacos. Y créanme que, no créanme, pero lo que dice la literatura dice que ayuda muchísimo, muchísimo una premedicación de un paciente que va a ser sometido a una anestesia en el intraquirúrgico. Muchísimo. ¿Ya? Reduce mucho los requerimientos de fármacos, de opioides, por ejemplo, de algunas infusiones, y inmediatamente se dan cuenta de la estabilidad que genera esto. ¿Ya? Lo mismo ocurre cuando ocupamos estos mismos fármacos, incluido la trazodona, para esos pacientes ansiosos, ansioso agresivos, ansioso temeroso, todas las condiciones que ustedes quieran. Esos pacientes también, al momento de generar la depresión cardiovascular por los fármacos, también hay que reducir las dosis. Porque ya el cerebro no está tan atento. ¿Ya? Si bien la trazodona tiene escasos efectos cardiovasculares, prácticamente nulos, pero igual tenemos que anestesiar el cerebro. Y el cerebro ya no está al 100 con la trazodona. Entonces, ojo ahí, vayan titulando la dosis de propofol, vayan titulando propofol con mucha calma, nadie lo va a apurar eso. ¿Ya? Y de hecho, el propofol, que es muy seguro, todo lo que ustedes quieran, pero administrenlo lento, por favor, lento. El otro día yo veía un video, de repente ahí salen videos así, como siempre uno sigue páginas de anestésicos, ¿no? Así. Bueno, según lo que a ustedes les guste, obviamente. Y mostraban un video donde hablaba una persona de que del propofol estaban hablando. Y resulta que carga el propofol, a ver si hubo 1 o 2 ml y ¡pum! Y una mano. ¿Qué onda? ¿Qué es eso así? Y bueno, obviamente tienen que tener en cuenta que todos esos fármacos depresores administrenlo lento, por favor. Y vayan viendo, si el paciente ya tuvo el efecto, no sé, su volumen total, usted lo calculó con 2 volúmenes de inducción, pero si el paciente cayó con 1, no le aplique más. No le ponga el otro ml. El paciente ya cayó con 1. ¿Para qué le va a poner el otro ml? Déjelo, a veces puede caer incluso con menos, 0,5. Pero yo hice el cálculo y me dio 2 ml, póngame los 2. No le ponga los 2. Si su paciente le permite intubarlo con un volumen de 0,5 ml, pese que su cálculo decía que se podía hacer con 2, hágalo con 0,5. El resto devuelva a los frascos, ¿ya? Manteniendo obviamente la sepsis, ¿ya? Pero así, no hagan tal de, por ejemplo, si un paciente que ya está deprimido a nivel central con la dosis correspondiente, no le pongan más dosis, ¿ya? Sobre todo esos fármacos trabajan con dosis de efecto, ¿ya? Entonces no pongan más dosis, ¿ya? Antagonitas NMDA y nos vamos al break, antes que todos queden disociados. ¿Qué pasó si ya me disocié? Hace rato me disocié. Ya, salgan, pues salgan a ventilar. Yo